Tomás era bravo, era raro, o sea, te agarraba, no sé si ya hubo varias historias con él, ¿no? Sí. Digo, pero yo lo empecé a ver los primeros entrenamientos y le decía, siempre agarraba 4 o 5 y le gritaba y le decía cosas, que de los papás y que de esto y que del otro. Y a mí yo siento que me quiso agarrar en un entrenamiento y dijo, no sé, o sea, me quiso hacer una broma, o sea, como para agarrarme y como que me hice el enojado yo también y ya le había agarrado la mano y me salí del entrenamiento así. Le digo, no, esta no me la aguanto, o sea, como que, Claro. y que él entendió y a mí la verdad no, agarraba 4 o 5 que te reía todo el tiempo, Sí. pero yo creo que él lo hacía con el hecho de a los que más le gritaba era a los que más quería, o Sí. sea, era, Como un papá, ¿no? sí, exacto. Y ya era raro él. De repente estaba jugando muy bien y te sacaba porque decía que te la creía. O sea, tenía esas cosas, veía muy bien el fútbol, pero sí era. A veces nosotros le dijimos cuando llegamos, que hicimos un torneo bárbaro, que salimos segundo, ese torneo que peleamos el descenso. Habíamos jugado todo el tiempo de la misma manera y llegó la liguilla y cambiamos la forma. ¿Y cómo? ¿Cómo así? No, salimos segundo. No quiero que se relajen. Y ahí pues digo, tomó mala. Él tomaba mejores decisiones cuando el equipo iba mal, él te trataba mucho mejor que cuando el equipo iba bien. Ah, sí. Eso está padre. Porque usualmente no es así, ¿no? Es raro, es inusual, pero él lo hacía como para que no pierdan la cabeza y todo. Pero en ese caso no le funcionó tan bien. Claro. ¿Quién ha sido el entrenador que más marcó tu carrera? Pues hay varios que marcaron, siempre lo digo, el Chayo de la Torre, que fue con el que tuve el travieso, porque si no lo nombro también después se enoja y se empieza con su chicharería y va a decir que no lo nombro y que salí campeón y que esto, que por él y no sé cuántas ¿En cosas. dónde lo tuviste él? Santos, no salimos Santos. campeón en Santos. Es cuando sí. El título que tuvo, se lo di yo. Goleador Fue gracias a ti. goleador del torneo y líder de asistencia, decirle, así que fue gracias a mí. Porque él dice que el título del Atlante es por él, que no fue Ricardo, que fue él, o sea, entonces yo le digo que el título de él fue por mí. Pero nada, al final es un grupo todo. Sí. Pero la pasamos muy bien, digo, ya lo conocía Daniel como es, o sea, la pasamos muy bien. ¿Y él hacía muy buen grupo? Le hacía muy buen grupo, sí. Sí, va. Sí. Andrés siempre me dice que él siempre ha ayudado como a. Pero a le tocó entender al poquito, Andrea, a mí jugador, me tocó sí. un poquito más, entonces digo. ¿Y es duro? No, tiene cosas que quizás no gustan. Yo se las dije a él, o sea, a veces él a veces da mucha libertad de que después cuando las cosas van mal te las reprocha y eso era lo que a algunos no nos convencía, pero sí fue uno de los técnicos que tiene un trabajo muy bueno, trabaja muy bien y tiene muy buen grupo, hace muy buen grupo la verdad. ¿En algún momento tú pensaste en ser entrenador? Pues tengo el título ahí que se está ensuciando demasiado, pero no sé. Me gustaría estar en el fútbol, que siempre lo digo, desde otro lugar. Me gustaría, o sea, una dirección deportiva. Pero ahí entra también el ego del jugador y más del que fue un poco reconocido. Sabes que ahora ahí vas a jugar esos partidos de leyenda y ves muchos chicos que quieren estar en el ambiente. El otro día te acordás que también lo hablábamos con Andrés. Y vos querés estar, pero vos no querés golpear la puerta o vos querés tener un puesto bueno, importante. Y a veces es difícil, ¿no? Hay que prepararse, hay que estar. Esto lo hablo también mucho con Oribe, o sea, no, para estar también hay que prepararse, porque a veces nosotros los jugadores nos pensamos que solo por el hecho de haber sido buen jugador o jugador, digo, te la sabes toda y no, te tenés que preparar, tenés que estar todos los días, tenés que evolucionar, tenés que saber cómo tratar a los chicos de ahora porque cambiaron las generaciones también, o sea, y tenés que golpear puertas, porque nadie te va a ir a golpear la puerta, tenés que hacer tu trabajito de ir y golpear, y eso es lo que nos cuesta mucho. Claro. Justo el otro día yo se lo preguntaba a Andrés y le decía, es que, o sea, como un jugador, más bien un entrenador, o sea, ¿qué le enseña a jugadores profesionales que realmente pues, han estado en equipos, saben jugar? O sea, y me decía, no, sí hay mucho que aprender. Y yo, pero es difícil, o sea, de repente tú, entrenador, jugador. Tenés que ver el tema de la psicología, cómo tratar. Sí. Al final tenés imagínate, yo te estoy hablando del ego, Sí. te estoy hablando de uno. Sí. Imagínate tener a 30 Totalmente. Y lidiar con eso, y tener que lidiar con los problemas que tienen en la casa, porque a veces digo, la gente se piensa que son robots, ¿no? Y que no son seres humanos. Claro. La gente se piensa que no tiene problema, que no se les muere nadie, que no pasa esto, que no pasa. Y en el transcurso del tiempo pasan un montón de cosas, o que el hermano entra en una situación fea por droga. Hay un montón de factores que uno no sabe
cómo tenés que lidiar para estar bien, para que el jugador esté bien y cómo llegarle a ese jugador. Saber cómo llegarle, porque hay tipos que son dóciles, pero hay tipos que no. Digo, si me hubiesen tocado 25 como yo, no, me hubiese pegado un tiro en la cabeza, o sea, la verdad, o sea... Ahí lo vas a pagar algún día. Sí, algún día, o capaz que ya lo estoy pagando, cuidado. Con tus hijos, ¿no? Puede ser, sí, por eso... Siempre ahí es donde pagamos. Pero esa parte, yo también siento lo mismo, hay que prepararse y hay que estar siempre listo para lo que viene. Claro. Ahora sí, de Atlas te vas a Chiapas, ¿no? ¿Y cómo es ese cambio de Atlas a Chiapas? ¿Por qué? Difícil, porque yo no me quería ir de Atlas, pero tuve problemas con ese entonces el director deportivo y todo. Me terminé yendo a un torneo que no jugué mucho, también con Tomás, no terminamos tan bien ahí en Atlas. Y bueno, Tomás dentro de todo no fue, yo siento que fueron malos dirigentes, pero bueno, lo que sea. Y me toca ir a Atlas, y es como un resurgir, la verdad. Al final cuando vos fuiste te exigen mucho, y en Atlas pasaba eso y sin jugar. O sea, ¿cómo voy a hacer algo si no jugaba? O sea, digo, que la gente a veces quiere que hagas algo, o cuando no jugás dicen, fue malísimo. Y si no le diste la oportunidad tampoco de jugar, ¿cómo vas a saber esa parte? Claro. Me tocó ir a Chiapas y yo creo que fue un resurgir. Me tocó, tuve la suerte después de Jaguares jugar una Copa América con la selección. Y creo que fue un resurgir, un grupo bárbaro. Había unos chicos con los que ya había jugado, hicimos un grupo que nos juntábamos muy seguido y nos la pasábamos espectacular. Te debe haber tocado de grupos a grupo, ¿no? Sí. Y a otros que te junten más. Ese grupo era espectacular, o sea, y éramos todo el día diciéndonos cosas entre nosotros, claro, con nuestras mujeres y todo, y claro, la pasamos a otro nivel, la verdad. Entonces fue un lindo desafío ir a un equipo chico que calificamos a la liguilla, que hacía mucho que no calificaban. El reto era pasar a semifinales, porque nunca llegó a semifinales y nos quedamos ahí en el camino, pero bien, la pasamos bien, la verdad. O sea, te digo, un resurgir mío porque jugué, porque tuve tiempo y ahí volví a hacer lo que hacía yo. Y eso me dio la posibilidad de jugar otra vez en la selección. ¿Cómo era la afición de Chiapas, de Jaguares? Tranquila. ¿Sí? Y muy tranquila. O sea, se metía con el equipo, pero era muy tranquila. No era tan exigente como son las aficiones de Santos, Atlas y América. O sea, es otro tipo de exigencia, mucho más tranquilo cuando estás allá. Hoy no está en primera división, ¿no? ¿Sí? No. Okay. Eliminaron, creo que a los 2 años se fue al descenso, se fue la franquicia y no la pueden recuperar. Hace poquito creo que querían hacer, sí, pero no, creo que no. Todavía creo que juegan ahí en Tapachula cerca, pero no tienen la franquicia todavía.